Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Ayer tuvimos a la bolsa marcando nuevos máximos históricos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq. Sin embargo, tuvimos algunas acciones corrigiendo. Vamos a empezar hablando de un sector que realmente ha estado bastante bajista últimamente. Es un sector que históricamente ha dado muy buen rendimiento porque hay compañías con muchos márgenes y vamos a ver que tenemos una guerra de precios que tanto el consumidor como nosotros los inversores podemos salir beneficiados. Vamos a ver el sector de semiconductores, que tuvimos muchas noticias. Sector de telecomunicaciones también estuvo bastante volátil. Y también vamos a ver el sector de bienes raíces, donde tuvimos 3 compañías que han estado corrigiendo bastante y hay 2 que especialmente me gustan, de las que vamos a analizar. En todas estas acciones vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está su fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de acumulación desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de un sector que ha estado bajo bastante presión por competencia de precios durante los últimos meses. Habíamos visto grandes caídas y vemos en el caso de FICO, que es la compañía más grande de esta industria de informes crediticios, que corrigió un 10% durante la última sesión, ya que uno de sus principales competidores bajó bastante el precio. En el caso de FICO, hay que decir que ellos anunciaron que para el próximo año va a costar unos $10 cada vez que se chequee el crédito de un cliente. Aquí en Estados Unidos es muy importante el crédito, ya que en base a su puntuación de crédito se basa que tantos intereses usted tiene que pagar sobre un préstamo. Si usted va a sacar una hipoteca, puede que con un crédito malo le den un 10%, tiene un crédito bueno le den un 7-6%. Es solamente un ejemplo, pero bueno, varía mucho en dependencia de su crédito. Y bueno, en el caso de FICO habían aumentado bastante el precio para el próximo año, $10 cada vez que se chequea este crédito. Bueno, Equifax dijo que lo va a bajar a $4.50, más de un 50% por debajo de FICO. Esta promoción se va a mantener por todo el 2026-2027 y es lo que le digo, realmente es mucho más barato. Hay que decir también que las fórmulas que utilizan FICO y Equifax son diferentes para calcular el crédito y bueno, aquí en esta industria FICO es la líder por mucha diferencia. En el caso de FICO habíamos dicho que los márgenes son brutales. Es verdad que está más de un 40% el fair value por debajo del precio de la acción. Podemos ver aquí que sigue cotizando muy cara, PER 65 y ratio precio flujo de caja de 52. Pero vean los márgenes de la compañía. Más de 80% de margen bruto y más de 30% de margen neto. Estos números son brutales, ¿eh? Por eso es que realmente tiende a cotizar bastante cara. Además, en los últimos 10 años ha recomprado más de un 20% de las acciones circulantes. Realmente los fundamentales son buenos. ¿Qué problema tenemos? Las valuaciones. Vemos que en el caso de FICO también estamos pagando múltiplos un poco caros ahora mismo, incluso comparado con sus promedios históricos. Yo diría que hay que esperar caídas, ¿eh? Vamos a verlo un poco más claro aquí cuando vayamos a la gráfica. Podemos ver aquí que tuvimos una zona de compra, yo diría, bastante razonable en la parte baja de la tendencia en sobreventa. Si la vemos de regreso a la parte baja de la tendencia, tal vez precio por debajo de $1.300 sobrevendida, creo que ahí podríamos tener una oportunidad de compra. Por supuesto, también vamos a echarle un vistazo a Equifax. Vemos que Equifax es un negocio más pequeño, 29 billones de capitalización de mercado, FICO 40 billones. Equifax sigue un poquito cara, 17% por encima de su fair value, valor intrínseco. Aunque bueno, podemos ver que realmente está más barata que FICO. El PER está en 46, ratio precio flujo de caja de 21. Como pueden ver, son valuaciones caras. Pero vean también que son valuaciones por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Podemos ver también que los márgenes aquí son más reducidos que el caso de FICO. Margen bruto del 55% y neto del 10%. La realidad es que siguen siendo márgenes muy buenos, pero me llama la atención también que los márgenes han caído en los últimos 10 años, cuando en el caso de FICO han subido. Vemos que además la compañía emite acciones, FICO recompra, que es una máquina de recomprar acciones. Por eso, bueno, realmente la calidad de las compañías es diferente, ¿ok? FICO está a otro nivel, aunque por supuesto también en Equifax pagamos múltiplos un poco más baratos. Podemos ver que se espera buen crecimiento a largo plazo, más de 9% en los ingresos, más de 24% de las ganancias por acción y más de 20% de flujo de caja. De hecho, quiero aprovechar y comparar este crecimiento con el que estamos esperando en FICO. Pero bueno, realmente la compañía, pensando como una inversión a largo plazo, no se ve tan extremadamente cara. Estamos pagando un forward PER 31. Hemos visto alguna caída, lo vamos a ver un poco más claro cuando veamos la gráfica. De todas formas, quiero comparar cómo está el crecimiento de ambas compañías para ver qué se espera. Bueno, en el caso de FICO vemos crecimiento de más del 15% esperando en ingresos, Equifax 9%, ganancias por acción 23%, Equifax 24%, bastante parecido, flujo de caja FICO al más del 20%,
Equifax al más o menos 20%. A ver, vemos que aquí tanto el flujo de caja como las ganancias por acción muy parecido al crecimiento. En los ingresos sí FICO se espera mucho más. Podemos ver que técnicamente hemos tenido una muy buena zona de compra que ha sido la parte baja de esta tendencia. Y bueno, yo diría que al menos deberíamos esperarla ahí, ¿ok? Podrían ser precio en torno a los $212. Ahí estaremos ya pegados a su fair value. Creo que ahí podríamos tener una entrada técnica y fundamental mucho mejor que los precios actuales. Continuamos con Penn Entertainment. Esta es una compañía relativamente pequeña, 2.47 billones de capitalización de mercado. Sector de gambling, resort y casinos, es decir, apuestas deportivos, resort y casinos. Y bueno, este sabemos que es un sector que ha estado bajo bastante presión, ha estado bastante bajita como vamos a ver en la gráfica. Es una compañía que cotiza múltiplos muy baratos, ratio precio-flujo de caja de 5. Vean el ratio precio-valor en libro por debajo de 1. Esto significa que los activos totales de la compañía valen más que su capitalización de mercado. Y el ratio precio-ventas también muy barato. La deuda es un poco alta, quiero verlo un poco de más cerca. Podemos ver aquí que la compañía tiene más de 11 billones en deuda, aunque tiene suficiente cash y otros activos equivalentes para pagar la deuda a corto plazo. Así que el riesgo de bancarrota es bastante bajo. Podemos ver que se espera que los ingresos sigan creciendo a casi el 6%, las ganancias por acción a más del 70% y el flujo de caja duplicándose año sobre año. A ver, creo que es una compañía que se espera unas expectativas de crecimiento muy fuertes. Cotiza un forward PER de 12. Si realmente diera este crecimiento se ve muy barata. Es verdad que la tendencia es muy bajita. Vean por acá, desde máximos del 2021 no ha parado de caer. Y vean que también hemos hecho formación de bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos. Yo diría que si la viéramos tal vez cerca de la zona de los $13, 13.25, ahí podría ser una zona de compra mucho más clara. Pero bueno, creo que le queda margen de caída. Pero fíjense que es verdad que es una compañía que tiene muchísimo potencial. Continuamos con las acciones de Nvidia subiendo más de un 2% y acercándose a nuevos máximos históricos. Esta es una compañía que ahora mismo cotiza múltiplos caros. Fíjense que está un 32% por encima de su fair value o valor intrínseco. Y durante la última sesión tuvimos la noticia de que va a estar invirtiendo en la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, va a estar invirtiendo $2 billones. Esto es como parte de un acuerdo de financiamiento de 20 billones que van, por supuesto, no solamente va a invertir Nvidia, van a invertir otros fondos de inversión y otras compañías. Y bueno, en el caso de Elon, ha estado apostando muy fuerte por la inteligencia artificial y este dinero se va a utilizar, entre otras cosas, para alquilar servidores como parte de su proyecto Colossus 2. En el caso de Nvidia ha estado repartiendo dólares como churro últimamente, la verdad. También hay que decir lo siguiente, fíjense el flujo de caja de Nvidia. Se espera que este año genere 97 billones de flujo de caja y ya que el próximo año supere los 140 billones. La pregunta es, ¿qué va a hacer Nvidia con esa brutalidad de dinero? Bueno, lo que ha estado haciendo hasta ahora, repartiendo el dinero como churros. Vimos ahí que estaba invirtiendo en Intel, sí está invirtiendo en otros competidores de inteligencia artificial, sí está invirtiendo en xAI, en fin, no saben qué hacer con esa brutalidad de dinero. Me interesa mucho saber qué tantas acciones van a recomprar en los próximos años. Fíjense que históricamente Nvidia emitía acciones y últimamente han estado recomprando. Por lo que le digo, con ese flujo de caja que están generando, no saben ni siquiera qué hacer con él. Vemos aquí que Nvidia está cotizando un múltiplo de PER 53, que está un poco cara sin duda. El ratio precio-flujo de caja en 59. La hemos visto mucho más barata recientemente. Fíjense por acá el PER, la vimos en la caída de principio de año cotizando un PER 30, una locura. Y estuvimos comprando muchísimo. Y bueno, ahora ya no se ve tan barata. Vean que también estuvimos pagando un ratio precio-ventas 17, ratio precio-flujo de caja de 35, que realmente para los múltiplos de crecimiento no son múltiplos nada caros. Podemos ver aquí también como está muy cerca de máximos históricos. Realmente no está en una zona atractiva desde el punto de vista técnico, pero cualquier caída de la media móvil de 200 periodos o sobreventa sin duda va a ser precio para seguir comprando. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Vamos a movernos ahora al sector de telecomunicaciones, donde tuvimos una noticia importante, y es que Verizon se está asociando con ASTS para respaldar el sector comercial de Verizon utilizando sus satélites.
Sabemos que, bueno, todavía hay muchos lugares donde la cobertura no llega o es bastante mala, y en esos espacios es donde entra ASTS, que con sus satélites puede proveer cobertura para todas esas zonas. En el directo de ayer vimos también un poco más acerca de esto. Me llamó la atención que ya T-Mobile estaba asociado con SpaceX de Elon. Y bueno, ahora tenemos una asociación entre Verizon y ASTS. En el caso de Verizon, fíjense que las acciones no subieron prácticamente, de hecho cayeron un 0.19%. Esta es una de las compañías que hemos estado acumulando últimamente para el portafolio de dividendos. Vamos a ver qué posición tenemos en el portafolio de dividendos, porque creo que a los precios actuales está muy atractivo. A 2.7, sin duda creo que tenemos margen para aumentar. Esta es una compañía que da un dividendo excelente, 6.56%. Se espera crecimiento en los próximos años, aunque no es un crecimiento que sea nada del otro mundo, 6% de incremento en ganancias por acción. Tengan en cuenta que normalmente las acciones crecen al ritmo de su ganancia por acción, pero bueno, si ya obtenemos un 6.62% de incremento en las acciones más 6.56% por dividendo, sería un 12% de crecimiento compuesto anualizado. Así que bueno, sinceramente Verizon creo que los precios actuales están bastante interesantes. Vemos que es una compañía que tiende a cotizar con múltiplos baratos y fíjense que ahora mismo estamos en la parte media baja de sus valuaciones de los últimos 10 años. Vean que además técnicamente ya el RSI está en 32 puntos, el MACD sobrevendido, cerca de zonas de soporte. Creo que sin duda es una de las compañías que están más atractivas. En el caso de ASTS, sí es un negocio mucho más especulativo. Es una compañía relativamente grande, 24 billones de capitalización de mercado, pero vean que por flujo de caja futuro estamos casi un 90% por encima del fair value. No genera ganancias, el ratio precio-ventas es más de 7.000, una locura. No genera flujo de caja positivo. Se espera que genere flujo de caja positivo en el 2028 y se espera que genere ganancia en el 2027. Es verdad que los ingresos se espera que este año se disparen más de un 1.400%, pero bueno, las valuaciones actuales son una locura porque es una compañía que cotiza a 24 billones de dólares cuando se espera que este año apenas generen 60 millones en ingresos. Es verdad que el crecimiento en los próximos años en ingresos es una locura, pero bueno, no creo sinceramente que en los próximos 5 años veamos por lo menos a la compañía en valuaciones razonables. Tendría que crecer un ritmo, yo diría, brutal, a más del 100% las ganancias por acción anualizado para verse interesante. Y siempre lo digo, cuando pagamos múltiplos muy caros, corremos el riesgo de que esos múltiplos de crecimiento no se cumplan y nos llevemos una gran corrección. Fíjense también que es una compañía que históricamente casi nunca entra en sobreventa. Estamos viendo la gráfica por lo menos de los últimos 2 años. Y solamente una vez entró en sobreventa, que fue a principio o en septiembre de este año. Vean que entró en sobreventa aquí. Creo que ahí hubiera sido una zona de compra atractiva. Si vemos más caídas en algún momento, pegada a la media móvil de 200 periodos, RSI MACD sobrevendido, creo que ahí podríamos hacer una entrada técnica interesante. Pero bueno, por fundamentales ahora mismo no hay ningún tipo de compra. Otra compañía que ha estado haciendo muchos anuncios es Amazon, a pesar de que está relativamente lejos de máximos. Vamos a verlo un poquito más adelante en la gráfica. Y es que ahora está anunciando que con su solución de Amazon Pharmacy va a poner kioscos en oficinas de atención a los pacientes. De esa forma, cuando los pacientes terminen su consulta, van a poder obtener los medicamentos inmediatamente. Vi una estadística bien interesante y es que casi un tercio de las recetas nunca se surten y la mitad de los medicamentos para enfermedades crónicas no se toman según los prescriptos. Y bueno, Amazon está aprovechando eso. Fíjense cómo son estos kioscos, Amazon Pharmacy. Entonces usted, una vez que salga de la consulta de One Medical, así se llama su producto para atención médica, bueno, directamente va a recoger su producto. Es decir, no tiene que estar yendo a un Publix, que aquí en la Florida tiene muchas farmacias, Walmart, CVS, nada de eso, ni Walgreens, sino que aquí en este kiosco va a poder comprar directamente el medicamento. Le comentaba que Amazon ha sido una de las magníficas 7 que peor desempeño ha tenido en el último año. No quiere decir que haya tenido desempeño negativo porque ha sido un 20%. Pero bueno, hemos tenido mucho más crecimiento en otras compañías. Fíjense que por flujo de caja se ve un poco cara, no así por ganancias por acción. ¿Por qué? Porque estamos pagando un PER 33 esperando crecimiento del 18%. Y vean que esta compañía también es una máquina de generar flujo de caja. Ya el próximo año se espera que genere más de 53 billones en flujo de caja positivo. Vemos que también hemos visto valuaciones un poco más atractivas en otros momentos. Por ejemplo, recientemente la vimos cotizando un ratio precio-ventas por debajo de 2. La vimos cotizando un ratio precio-flujo de caja de 15. Y bueno, podría quedar otro poquito más. La zona clave que hemos estado esperando para volver a comprar en el portafolio de largo plazo es la media móvil de 200 periodos. Y vean por acá, todavía estamos relativamente lejos de máximos. Estamos todavía un 7% de máximos con los mercados en máximos históricos.
Vamos a cambiar de sector y vamos a revisar el sector de real estate, de bienes raíces. Les traigo 3 compañías que han estado cayendo en las últimas sesiones y hay algunas que se empiezan a ver bien interesantes. La primera es Welltower. Ellos operan centros médicos para personas adultos mayores. A ver, este es un negocio que le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos más personas mayores y bueno, parece que es un negocio que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Fíjense que es una de las compañías de bienes raíces más grandes del mundo, 113 billones de capitalización de mercado. Es verdad que estamos alrededor de un 40% por encima de su fair value por flujo de caja, un poco caros. De hecho, vean que también su ratio precio-flujo de caja está un 58% por encima de sus promedios históricos y un 80% por encima del sector. Así que imagínense los múltiplos que estamos pagando. Tampoco da un dividendo demasiado alto, 1.63%. La cuestión está aquí en el crecimiento. Se espera que los ingresos sigan creciendo más del 18%, que ya les digo, para bienes raíces es una locura. Y el flujo de caja también creciendo al 10%. Y fíjense que es una compañía que ya genera un flujo de caja importante. Claro, aquí la cuestión está en que se espera que este año genere 2 billones de flujo de caja positivo cuando cotiza más de 100. Así que estamos pagando más de 20 veces flujo de caja, por lo menos flujo de caja libre para finales de este año, que realmente es un múltiplo bastante caro. Cosas interesantes, vean cómo estamos testeando la media móvil de 50 periodos y por lo menos en las últimas semanas esta ha sido una media móvil que ha funcionado bastante bien como zona de soporte. Si usted quiere hacer un trade de corto plazo, pondría mi stop loss, no muy ajustado porque otras veces he hecho pequeños rompimientos y tendríamos una zona de salida en $180. Tal vez si toca la zona de la media móvil de 200 periodos, todavía le quedaría un 11% de caída. Ahí ya podríamos considerar una inversión a largo plazo. ¿Por qué? Porque es una compañía que creo que tiene muchísimo potencial. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con una compañía que me gusta bastante, la cual es BC Properties, 33 billones de capitalización de mercado, una compañía que está bastante por debajo del fair value por flujo de caja y vemos que es un REIT diversificado, es decir, una compañía de bienes raíces diversificada y bueno, también es un negocio que creo que las valuaciones no son tan caras como el sector. Por ejemplo, vean que el ratio precio-flujo de caja en 13 es un 42% por debajo de su sector y un 10% por debajo de sus promedios históricos. Dividendo del 5.56%, muy buen dividendo, lo incrementa bastante y se espera también que este año y el próximo ese flujo de caja siga creciendo. La verdad que bueno, tiene muy buenos números la compañía, había tenido un rally alcista bastante interesante, pero fíjense que recientemente hemos caído de regreso por debajo de la media móvil de 200 periodos. Es verdad que en los últimos 3-4 años hemos tenido una zona de compra principal que ha sido la zona de los $27, pero bueno, ya estamos entrando a niveles de sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos. No creo que sean malos precios para nada para acumular. Esta es una compañía que me gustaría mucho para el portafolio de dividendos. Creo que si la veo en sobreventa voy a comprar. De hecho, lo que voy a hacer es que voy a poner una alerta. Vamos a utilizar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Vamos a poner una alerta RSI. Si cae por debajo de los 30 puntos, voy a estar comprando para el portafolio de dividendos. Que bueno, en el portafolio de dividendos tenemos un par de compañías de bienes raíces. Vamos a echarle un vistazo. Pero creo que todavía podríamos tener un poco más de exposición. Vean que real estate es apenas 5% del portafolio de dividendos y creo que tenemos mucho margen para seguir aumentando en este sector que por lo general es uno de los mejores para dividendos. En este mismo sector tuvimos Alexandria Real Estate cayendo casi un 4%. Este es un rate diferente porque es un rate de oficinas. El problema es que sabemos que el sector comercial del de oficinas ha sido un sector que ha tenido un desempeño bastante inferior al resto de los sectores de bienes raíces. Pero bueno, esta es una compañía que es muy importante en esta subindustria dentro del real estate. Fíjense que ellos operan muchos establecimientos en Boston, San Francisco, New York, San Diego, en fin, de las mayores ciudades de los Estados Unidos. Podemos ver por acá que las valuaciones son bastante por debajo del sector de sus promedios históricos, cotiza bastante barata, dividendo de más del 7%. Me preguntan mucho por ella, principalmente por esto, porque aumenta mucho el dividendo y es bastante alto. Vean que el problema que tenemos es que el crecimiento ha sido bastante irregular en los últimos años y bueno, ese es el principal problema, que no sabemos dónde va a estar el sector de oficinas en los próximos años. Eso se refleja en la gráfica. Fíjense que desde los máximos del 2021 no ha parado de caer. Estamos hablando de una corrección desde máximos hasta los precios actuales del 66%. Y bueno, por ahora la estructura se ve bastante bajista. Es verdad que ya estamos sobrevendidos, pero fíjense que no tenemos ningún soporte importante por el momento. Tal vez si la viéramos en la zona de los $67, ya con el MACD muy sobrevendido,
podría ser una oportunidad interesante. Investigaría mucho acerca de la compañía antes de comprar porque estaríamos operando con una tendencia bastante bajista. Como vimos en el video de hoy, amigos, varias compañías interesantes corrigiendo. Vimos a FICO, uno de sus principales competidores, Equifax, está sacando un producto mucho más barato que ellos. Y bueno, esto provocó una caída de FICO del 10%, aunque las acciones de Equifax prácticamente no se movieron. También vimos a Penn Entertainment, una compañía de casinos, apuestas deportivas, que es un sector que ha estado bastante golpeado. Y bueno, vimos ahí que si se cumplen las expectativas de crecimiento se ve bastante barata. Nvidia invirtiendo en xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk. Tienen flujo de caja y no saben qué hacer con el mismo. Vimos también Verizon y ASTS asociándose. Creo que Verizon está en unos precios interesantes. Amazon entrando en el sector de farmacias con Amazon Pharmacy. Va a estar dando medicamentos cuando salga usted de la consulta. Y también vimos al sector de bienes raíces, Welltower, BC Properties y Alexandria cayendo. Creo que BC Properties a los precios actuales es la que más me gusta de estas tres. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios donde comparto los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord. Ahí tenemos también muchos cursos de análisis técnico, fundamental, acciones financieras y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.